día, compañeros. Somos el equipo 6 y los nombres de nuestros integrantes son... Enseguida les expondremos los temas siguientes: identificación de los niveles de toma de decisiones y aplicación del proceso en la toma de decisiones. Esperando que nuestra exposición sea de su agrado y que pongan mayor interés, comenzaremos. Toma de decisiones. La toma de decisiones se divide en 3 niveles. El primero es toma de decisiones estratégicas. Se podría decir que son como estrategias para el crecimiento de la empresa y también son las que determinan las metas, los propósitos y la dirección de la empresa. Estas son tomadas por el nivel superior, es decir, el presidente y el subpresidente. Las decisiones tomadas en este nivel determinan cómo se relacionará la empresa con su medio externo. Un ejemplo de este nivel es que el presidente decida producir un nuevo cereal para la empresa o entrar a un mercado nuevo. Segundo nivel, toma de decisiones administrativas. Estas decisiones son tomadas por el nivel medio, es decir, el gerente o los jefes de departamentalización. Estas decisiones se refieren al desarrollo de las metas estratégicas que definieron los altos niveles, es decir, el presidente y o el subpresidente. Estas decisiones administrativas son más eficaces y concretas. Siguiendo con el ejemplo de producir un nuevo cereal, se decidirá qué clase de cereal será, si es de frutas o es de fibra. Este podría ser un ejemplo de decisiones administrativas. Tercer nivel, toma de decisiones operativas. Estas decisiones serán tomadas por el nivel inferior, es decir, supervisores de la empresa, y se refiere a las actividades que llevan a cabo diariamente. Estas decisiones son las maneras más eficaces y eficientes de cumplir con las metas establecidas en el nivel administrativo. Un ejemplo de estas decisiones operativas es el establecer un programa de producción y determinar el nivel apropiado del inventario de materia prima. Continuando con el ejemplo del cereal, una decisión operativa sería producir 10,000 cajas de 200 gramos a la semana. Bueno, pues a mí me tocó el tema de identificación del problema. Se los voy a explicar a continuación. Bueno, este es un tema muy importante, más que nada dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces la toma de decisiones comienza con la presencia de un tema, es decir, con la problemática que vamos a tener. Para poder identificar nuestro problema, primero debemos de saber lo que no está funcionando. Por ejemplo, dentro de la empresa es nos preguntaremos primero qué se puede hacer y también preguntar si funcionará de esa manera o por qué se está sucediendo ese problema. Es decir, cuando se encuentre un problema hay que reconocer que se debe tomar una decisión. Debemos de ser claros y debe ser clara y concreta. ¿Por qué? Porque debemos de tomar una decisión referentemente de lo del problema que se dé. En la identificación de ese problema hay que tener siempre una visión, claro, que sea clara y objetiva. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo. Primero, para saber qué es lo que está pasando, hay que escuchar el problema para poder tener una solución. Bueno, pues este fue mi concepto de identificación del problema. Mi compañera más adelante... Identificación de alternativa.
Una alternativa es una de al menos dos cosas, es decir, cuando te dan dos o más opciones tienes que elegir una de todas. La elección de alternativas se divide en tres fases, que son las siguientes. Primera fase es analizar o identificar las opciones que se te presenten o que te den de acuerdo al problema planteado. Segunda fase. Luego de identificar las alternativas, deberán descartarse las que no son convenientes o innecesarias por motivos técnicos, legales, entre otros, y las que son aceptadas pasarán a la siguiente fase. Tercera fase es la evaluación de dichas alternativas aceptadas para determinar cuál de todas es la más eficiente desde el punto de vista técnico, legal, entre otros. En conclusión, primero se verán todas las alternativas, después se desecharán las que no quedan o ayuden a mejorar el problema, y al final de las que quedan tomar la más eficiente, la que verdaderamente ayude a la solución del problema. Determinación de fuentes de incertidumbre. Existen dos clases de incertidumbre, la estructurada y la no estructurada. La estructurada, no se sabe qué pueda pasar entre diferentes opciones, pero sí se conoce qué puede ocurrir entre varias posibilidades. La no estructurada, no se sabe qué puede ocurrir ni las probabilidades para las posibles soluciones, es decir, no se tiene ni idea de qué pueda pasar. Bueno, compañeros, a continuación les daré la descripción del tema elección de un criterio conforme al cual se evaluarán las alternativas. Un criterio es una forma o reglas ya previstas con las cuales se evaluarán las alternativas en tomas de decisiones. Un ejemplo que les podría dar, el criterio de evaluación o de contratación que tienen en Superche es que cumplan como mínimo un nivel de estudios. Para este nivel de estudios se tiene que, lógicamente, tener alternativas de cuáles son los departamentos que se van a tener en cuenta. Es decir, si vamos a tener en contaduría a alguien que es de informática, no, conforme al criterio de evaluación no se puede implementar a este trabajador en ese lugar. En cambio, si se utiliza o entra un trabajador que estudió específicamente contaduría, el criterio de evaluación hará los pasos a seguir para decidir si cumple exactamente con los requisitos que se necesitan. De no ser así, no es posible que pueda trabajar. Bueno, compañeros, a mí me tocó detección de alternativas de riesgo. Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones. Después de identificar el problema, identificar las alternativas, se detectará la alternativa de riesgo. Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones que, bueno, eso está a cargo de los tomadores de decisiones. Deben existir varias posibles soluciones para de ahí tomar las mejores posibles soluciones. Cuantas más opciones se cuenten, se tengan, va a ser mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria. Se debe tener una fija para poder contar con un buen resultado. También se debe tener presente que pues debe existir un número fijo con el que de las opciones. Se debe tener un número definido de opciones que se van a tomar en cuenta. Si se cuenta con un número exagerado de opciones, será dificultoso la elección de las posibles soluciones. Es por eso que debemos tomar en cuenta un número exacto, para no exagerar. Para generar gran cantidad de opciones, los tomadores de decisiones deben ser creativos, es decir, implementar técnicas que ayuden a generar ideas que vengan de los tomadores de decisiones. Deben implementar una técnica como la lluvia de ideas, eso con el fin de generar, vuelvo a repetir, para generar ideas de parte de los tomadores, pero también
se debe tener en cuenta un número exacto de las ideas que se van a tomar. El tema correspondiente es evaluación de alternativas. Consiste en hacer un estudio detallado de las posibles soluciones que pueden servir para la solución del problema. Analizar sus ventajas y desventajas, es decir, considerar lo que es bueno y lo que es malo dentro de una empresa para poder tomar una decisión, o bien fortalezas y debilidades. Tiende a ser una evaluación exacta con respecto a los criterios de decisión. Tenemos que precisar qué tan efectiva va a ser esa toma de decisiones en cuanto a los problemas que hayamos detectado dentro de la empresa. Es importante el análisis crítico como cualidad de la toma de decisiones. Tenemos que pensar, vuelvo a reiterar, en alternativas buenas y en alternativas malas, para poder sacar de eso lo mejor o la mejor toma de decisiones para así poder... El tema siguiente se llama elección de la mejor alternativa. Se escoge la opción que dentro de la evaluación, que fue el paso anterior, obtendrá mejores resultados para el problema, es decir, lo bueno que vamos a sacar del problema o lo que podemos rescatar de este. Estos términos pueden ayudarnos a la mejor elección de alternativas. Son 3 términos. El primer término es maximizar, englobar todos los rasgos correspondientes para la mejor toma posible, es decir, todo lo que nosotros podemos rescatar del problema que lo vamos a utilizar para su beneficio. Satisfacer es el segundo término. Elegir la opción más aceptable satisfaciendo una meta u objetivo buscado, es decir, las metas o los objetivos que nosotros tengamos propuestos. En cuanto al problema, es lo que tenemos que hacer, rescatarlos y darles una solución. Y el último término es optimizar, lo que genera el mejor equilibrio en las metas, es decir, lo que va a tener equilibrado a nuestra decisión, es decir, que va a tener tanto actitudes buenas como negativas, englobando o tratando de hacer un equilibrio para que lo utilicemos a favor de él.